cae bien a los que han impulsado causas contra la corrupción, o sea, investigaciones contra la corrupción. No le cae bien a la coalición cívica, por ejemplo, que impulsó todo el tema del vaciamiento de YPF, impulsó la investigación del Sí, vaciamiento bueno, de YPF. la coalición cívica quiere poner a Carrió de jueza. No, pero independientemente, o sea, la investigación está hecha y Lijo la durmió. O Sí, sea, ese juez no tiene capacidad para ser imparcial, porque ya sí. demostró que imparcial no es. Carrió es abogada, Sí, está ejerciendo el cargo de abogada. ¿Quién? De hecho sí. Hace un tiempo, cuando terminó la campaña y todo lo demás, no sé si le entregaron la matrícula o alguna cosa para volver a ejercer en el sector privado. ¿Carrió? Sí. No, Carrió, ella dijo, antes de irse, que se fue en 2017, por ahí del diputado, que ella dijo que iba a habilitar de vuelta su matrícula para que cobrar, digamos, para... No iba a litigar ella per se, pero iba a usar su matrícula, así que sí. Pero independientemente, las investigaciones que tiene la coalición cívica acá en Argentina no son impulsadas solamente por Elisa Carrió, sino por varios No, yo no estoy yendo a de los eso. militantes No, políticos de la coalición cívica son abogados. Ricardo Müller Sanz falleció. yo no estoy yendo a eso. Yo lo que estoy yendo es para que ella sea, entre al concurso y pueda ser nombrada de toda la mierda de jueza. Lo cual no creo. Bueno, ya fue impulsada en su momento para ser del Consejo de la Magistratura y se lo entregaron a Camaño. O sea, los halcones del PRO, junto con el kirchnerismo o el peronismo federal, se complotaron para que el Consejo de la Magistratura quedara a cargo de Graciela Camaño. O sea, Y sí, siempre el Consejo de la Magistratura fue hecho para la política, para darle más poder político al no, el partido. Consejo de la Magistratura está justamente para, de alguna forma, controlar Pues eh, en la práctica no fue así. para controlar que no haya excesos en el Poder Judicial. Igual hay, igual hay. Sí, por cierto, ¿cuántos años tiene Carrió? Sinceramente, en estos momentos no tengo idea, o sea, no Porque recuerdo. si, porque si tiene más de 70, lo lamento, no puede ser, no puede ser. No, qué sé yo, o sea, yo no soy de la coalición cívica, así que yo no ando impulsando Está nada. bien, Elisa 67 Carrió. años tiene Carrió. Yo lo que estoy 77. diciendo, No es apto. No yo es lo que apto. estoy 67. diciendo es independiente de si Igual Carrió lo de tuviese un Maqueda, cargo o perdón, no. hago una aclaración, lo de Maqueda va a cumplir 75 años en diciembre de este año. El último caso que pasó de un Corte Supremo que cumplió 75 años, el penúltimo, fue Zaffaroni. Zaffaroni se quería jubilar poco más ese día y la misma Corte Suprema en una acordada no se lo permitió y lo extendió hasta que tuviera 76 años. O sea, hasta que terminara de cursar los 75 años. O sea, yo no creo que Maqueda lo puedan sacar tan fácil. No. Salvo que se pida la prórroga por unos 5 años más y el Senado se lo permita. No. Mientras tenga 75 años, está habilitado. O sea, hasta los 75 con 394 días está habilitado. Eso dijo la Corte. Es que si él tiene No lo van a 75, sacar. Si la puede Corte perder dice que una. no, punto. O sea, lo No, lamento. obvio, pero hay que ver qué pasa porque si, si él lo pide, lo llegara a pedir y lo permite el Senado, se queda 5 años más. También ese caso, obviamente. Yo solo digo que para poder hablar de justicia imparcial, para poder hablar de educación cívica o de cultura cívica, primero hay que tener la conciencia limpia a nivel político y a nivel formación política. Y lamentablemente el 80% o más de las fuerzas políticas de la Argentina están sucias de raíz, están podridas de raíz. E incluso sus principales dirigentes son amigos de los jueces y si tienen alguna causa de corrupción, conflicto de intereses o alguna cosa por el estilo, siempre terminan siendo sobreseídos según quién gobierne. Incluso el mismo Menem eh, el mismo Menem terminó comprando el silencio de la justicia, o sea, quedó ahí
en el Senado y se murió. O sea, básicamente lo sacaron en camilla del Congreso de la Nación. O sea, más pacto que ese no hay en la Argentina. O sea, todas las causas que habían sobre Menem se cayeron y el tipo se murió impune, independientemente de que haya, al igual que Cristina Kirchner y Macri, haya cumplido con el debido Muy bien, proceso de presentarse, de presentar escritos, de tener una defensa. Pero el punto es de que no fue juzgado los delitos, la voladura del Río Tercero, del pueblo del Río Tercero, los atentados, todas las cosas que ocurrieron en los 90. Los 90 fue la época más oscura, más corrupta, más obscena en lo corrupto de la Argentina. Hasta las policías eran mafias en los 90. No solo en Buenos Aires, sino en las provincias. ¿Por qué? Porque todos vivían el sueño americano ridículo, porque es un falso sueño americano. O sea, el típico argentino aspiracional que en el Hablando fondo de gente nunca corrupta, va a mire ser quién habló con anglosajón. Javier. Hablando de gente corrupta, mire con quién habló Javier. Con Guillermo Fo. Y ahora tenés, Hijo de puta. ahora tenés un ministro de Justicia que tampoco tiene un prontuario limpio. O sea, empezando porque la mujer misteriosamente no sé, es como decir, se cayó por la ventana, ¿entendés? O sea, este es un país tan sucio que nadie puede hablar de imparcialidad ni de justicia. Es un país sucio donde asesinaron a un fiscal de la nación y nadie hizo absolutamente nada. O sea, un país sucio donde hubo un atentado terrorista por culpa de las religiones. ¿Asesinaron a un fiscal, dijiste, Skull? Sí, yo considero que Bueno, Nisman pero fue vos asesinado. considerás E que de ahí, independientemente, bueno, mira, una cosa es decir que fue asesinado y otra cosa es decir por quién fue asesinado. no, una cosa es decir que fue asesinado y otra cosa es decir que el tipo se pegó un tiro en el bocho y que cuando rascaba un poco en el tarro, encontró que tenía 1000 quilombos familiares, 1000 Sí, mirá, quilombos pero económicos. Entonces, pará, también se trucó fotos de él para hacerlo ver como que andaba de putas. Así que, o sea, no te voy a creer el relato kirchnerista y tampoco me creo al 100% el relato macrista. bueno, pero el relato macrista era el tuyo, ese que No, yo no pronunciaste, tengo el ningún asesinato. relato, porque el hecho concreto es que un fiscal de la nación fue asesinado. Pero por eso, no es Nisman el se hecho concreto, es tu subjetividad, Nisman se es Es suicidó. lo que más, vos creés. es más, se Es supone que lo es que vos creés. No, no, magnicidio. pará, es cool. Pongámonos de acuerdo en eso, es lo que vos creés. ¿Creés que lo Sí, es lo que creo asesinaron? yo, te acabo de Ah, decir, es mi bueno, opinión Yo, personal. por yo eso creía no que es lo concreto. asesinaron. Yo Concreto es que creía un que. fiscal de la nación está muerto. Eso es lo único concreto. Y un crimen no resuelto, ¿cómo es eso? Bueno, eso es lo único No, bueno, concreto. cuando Boludo, no Como se lo que vos resuelve un decías. crimen, cuando no se resuelve un crimen tan grave como ese, hay algo sucio ahí detrás, o sea, así de A simple. ver, Le dispararon en la cara a Cristina y no se llama indagatoria a Milman. Bueno, por eso te estoy diciendo, acá en Argentina no hay justicia imparcial, porque los partidos políticos tienen lobbies, así como el kirchnerismo, o sea, viste cuando el kirchnerismo decía que Macri es Comodoro Pi, bueno, el kirchnerismo tenía su propio sistema o su derivado de la justicia que era justicia legítima, o sea, era un grupo de No, jueces, nada que ver. abogados y Pará. fiscales que, Justicia legítima tiene el mismo estamento que la Asociación de Magistrados. y La bueno, ¿y oposición, qué te estoy diciendo? pero es la oposición a la Asociación de Magistrados. ¿Y qué? ¿La Asociación de Magistrados entonces es ilegal? Fue utilizado políticamente, entonces no tiene ninguna legitimidad. Todo es política, Skull. No, Ya sabemos que todo es fue política. usado específicamente para las causas de Cristina Kirchner. O sea, ¿qué es? ¿Un organismo imparcial acaso? Y la Asociación de Magistrados no fue usado. Vos estás pidiendo ahora la justicia para Macri. Pero No estoy vos, pidiendo no estoy pidiendo justicia para nadie, en todo caso estoy pidiendo justicia por el país, porque al final el no resolverse la corrupción y las causas y todas las condenas y los delitos y todo lo que va quedando, sea del político que sea si tiene que ver con el Islam, con el judaísmo, con el caso de Nisman, que algunos se hablaba de que había sido el Hezbollah, otros decían que no, que había sido el Mossad. Entonces, por eso digo, una cosa es decir que fue asesinado, lo cual está prácticamente probado,
No, Eh, ni ¿Cómo que prácticamente no? ni probado. ¿Cómo que no? Si los peritos de gendarmería probaron que había sido un asesinato, que habían habido incluso 2 personas dentro de la habitación. Vamos, y la mancha de... ¿Vos leíste la causa? Yo Yo te leí la estoy hablando, causa. te estoy Yo hablando leí, pará, pero vos leíste la causa, los te estoy análisis de hablando peritaje, de lo que determinó un grupo de peritos de Gendarmería Nacional. Ahora, que vos no pero creas no en lo es que eso diga el peritaje de Gendarmería Nacional, no es mi problema. no es lo que determinó eso. La mancha de sangre no eran concluyentes. Pero Eso. si no es solamente, mira, hablando de marcha de sangre, lo primero que se vio en las cámaras fue a Bernie pisoteando la escena del crimen. O sea, no me hables de mancha de sangre. Cuando Bernie No, llegó, ya estaba. ¿te parece eso una capacidad responsable como ministro de Seguridad que esté pisoteando la escena del crimen? ¿Como ministro Pero de vos, Seguridad? pero vos realmente crees que pisoteó la escena del crimen. ¿En serio Pero me si estás se lo diciendo? ven las cámaras. Se ve en las cámaras y que, Y o sea, bueno, que y se lo ven las cámaras. O sea, hay más evidencia que hubo irresponsabilidad, negligencia y y en en el ese labor de magnicidio, peritaje. en ese magnicidio ya habían trabajado los peritos forenses. Y el comportamiento, ¿y qué tiene que ver? Pero, a ver, vos no podés estar pisoteando la sangre de un crimen, o sea, es así de simple, o sea, salí a la vereda a dar declaraciones, no podés estar ahí en el medio pisoteando la escena del crimen, ni siquiera tenés la indumentaria que se utiliza en la cuestión forense de cubrirse los calzados para estar en una escena del crimen, o sea, una total negligencia. Entonces, si a eso le sumás el comportamiento raro que tuvo en las declaraciones, en las entrevistas, la fiscal Fein, o sea, ya está, ya. Pero como siempre, acá en Argentina todo es inimputable, todo es silencio, todo es turbio. Por eso odio el tema de los servicios de inteligencia, por eso detesto todo eso. Y más cuando lo traen acá a los espacios de Twitter y se hacen los ex AFI o los ex CIDE y te quieren operar o te quieren hablar y decir, no, porque a Natacha Jai la mataron. No, no, alguien sabía. No me interesa todo eso, ¿entendés? O sea, son temas totalmente ajenos a la cuestión doméstica o coyuntural de la Argentina. O sea, al final terminan siendo distracción, terminan siendo idiotizar más a una población enfermamente psicológica. O sea, la gente en general ya está casi psiquiátrica. Vos fíjate, uno de los países con más psicólogos, pero con una de las sociedades más enfermas psicológicamente. O sea, es una Pero sociedad eso no es nuevo, enfermiza, eso viene desde ¿entendés? los 80, School. Vos sos Y joven, bueno, eso para... Bueno, pero eso entonces viene de los no 80. me hablen hacer un de comentario? Eso imparcialidad, viene de los no me hablen 80. En el no me hablen 76 de la tuvimos una imparcialidad de dictadura. justicia, no me Hola, hablen de la pará. imparcialidad. ¿Puedo Eso hacer es un más turbio comentario, por todavía. favor? ¿Puedo hacer un Sí, comentario? adelante. Dale, dale. Pará, ya no pará. Es con el tema del caso Nisman. Yo lo único que quiero decir es que hubo varios peritajes de los cuales la mayoría de los peritajes, salvo el de Gendarmería, sido. Es más, el de Gendarmería, hay causas, hay temas que dijo que se sostuvo que no siguieron los protocolos, no se respetó ningún protocolo al momento de hacer el peritaje. Las cosas son esas, hubo varios peritajes, de los peritajes, la mayoría dijo que fue un suicidio, salvo el de Gendarmería, que se denunció que no se siguieron los protocolos. Solamente digo eso, yo no digo que se suicidó ni que se mató. Yo digo que eso es lo que se tiene hasta hoy el día. Se hicieron varios peritajes, de los cuales solo la Gendarmería dijo que fue un asesinato y se denunció que no se siguieron protocolos. Nada más. Sí, te lo tomo. De hecho, vos fijate, o sea, eh, cuando una fuerza policial se ve involucrada en una escena del crimen y se la tiene que apartar, justamente, es lo mismo que pasó con el tema de Santiago Maldonado en la Patagonia, o sea, se tenía que apartar a Gendarmería de lo que fue los peritajes y la investigación, porque Gendarmería había estado participando del hecho. Eh, pero incluso en la cuestión de Nisman hubo hasta un documental, no sé si estaba en Netflix subido. Eh, por eso digo, o sea, en Argentina han pasado cosas graves, de los 90 en adelante, porque sí, de los 90 hacia atrás también han ocurrido cosas turbias, pero siempre han sido más desde lo colectivo. ¿Me explico? O sea, violación de derechos humanos, persecución, proscripción política, todo relacionado a lo colectivo, ya sea partidos políticos, disidencias, eh, dictaduras, gobiernos militares, etcétera. Pero de los 90 en adelante,
todo lo relacionado a los servicios de inteligencia, todo lo relacionado al soft power del poder. O sea, ¿viste cuando se habla de los escondrijos de los pasadizos oscuros de la justicia argentina, de los servicios de inteligencia? Bueno, de los 90 en adelante, porque en los 90 todo el mundo estaba distraído juntando dólares o queriendo hacer el sueño americano, y el 80% de la población de este país fue cómplice tanto de las fuerzas políticas que se le oponían a Menem como las que eran parte del gobierno de Menem, pero todas fueron cómplices de ese modo de vida argentino, de ese modo de vida mediocre, aspiracional. Y los alzamientos cara pintada y Bueno, los alzamientos de la tablada. los alzamientos cara pintada tablada. los alzamientos de cara pintada fue justamente el nacionalista Zaineldin, que de línea peronista, queriendo ajustar cuentas con Menem, diciendo que Menem los había usado para que se alzaran contra Alfonsín y que luego no había cumplido lo que les había prometido y que les estaba entregando la patria a los intereses extranjeros, etc. O sea, básicamente se le dieron vuelta a Menem. Y la diferencia es que Alfonsín dialogaba con los tipos y Menem directamente por poco, o sea, si los hubiese podido desarmar, fusilar o algo para que dejaran de ser una amenaza para la democracia, lo hubiese hecho. O sea, Menem era mucho más duro, más halcón que un Alfonsín, por ejemplo. Bueno, pero fue durante Alfonsín. No, los alzamientos carapintadas fueron tanto en la época de Alfonsín como en la época de Menem. Bueno, pero fueron en la época de Alfonsín también. Y levantamiento y copamiento de la tablada también. Bueno, por eso, ¿no has visto las entrevistas? Yo he sido nacionalista. Del 90, vos decís del 90 en adelante. No fue del 90 en adelante. Siempre bueno, pero hubo volvemos una a lo historia de mismo. violencia política en la Argentina. Pero No los fue del 90 en adelante. alzamientos carapintadas no tienen tanto que ver con la farándula y los servicios de inteligencia. Tiene más que ver con un reclamo, con discursos del siglo XX, con teorías de conspiración y con lo colectivo, como decía. De los 90 hacia atrás, todo lo que ha pasado en Argentina, todo lo turbio, todo lo oscuro, todo lo sangriento, ha tenido que ver con lo colectivo. Es decir, con un interés en común, ya sea un interés de entregar la soberanía al extranjero o defender la soberanía de lo extranjero. O sea, básicamente era esa pugna entre un nacionalismo peronista y un sector de la política argentina que probablemente que sería hoy considerado lo antipatria. Pero de los 90 en adelante... No entiendo la diferencia que haces entre los 90 y entre los 80. Entre el 74, ponele. Es que la diferencia es que de un lado tenés partidos políticos que el fuerte de esos partidos políticos es la institucionalidad, incluso hasta son democráticos internamente para elegir sus candidatos. Del otro lado tenés otras fuerzas políticas que resuelven las cosas de forma más turbia, de forma más oscura, incluso con una masacre en Ezeiza. O sea, básicamente, no, por eso no puedo comparar. Voy a hacer o ya te olvidaste. ¿Querés contarle a la gente lo que fue la masacre de Ezeiza? Pero antes que... Porque seguramente los centennials no sepan lo que fue la masacre de Ezeiza. Pero antes de hacer eso, hacer otro comentario, antes que se ponga a hablar de eso, yo hago un comentario porque vi algo en el chat. Yo puedo estar en desacuerdo o en acuerdo en muchas cosas de las que habla Politic, pero no es alguien que hable desde el no saber. Una persona que se informa. Podemos estar de acuerdo o no. Yo por ahí muchas veces no estoy de acuerdo, pero no es alguien que habla desde el no saber o desde informarse de Twitter, nada más. Podemos estar de acuerdo o no, pero no es alguien que habla desde el no saber. Eso quería decir. Y después con el tema de los carapintadas, tengo entendido que Cunio estuvo metido ahí, ¿no? ¿Era un carapintada, Cunio? No, Cunio es el típico, viste, nacionalista que siempre quiso estar en el ejército y nunca lo hubiesen aceptado, ¿entendés? O sea, vos tenés a los militares de rango, militares de escuela militar, de familia militar, lo que se conoce como la familia militar, y después tenés los típicos fanáticos, hasta los cuales yo mismo me he considerado. O sea, hasta yo mismo cuando era nacionalista era un
militar aspiracional. ¿Se entiende el punto? O sea, Sí. son de esas personas, es como los Petri, ¿viste? O como los Bernie, que nunca fueron verdaderos militares. O sea, Bernie fue técnico, ¿no? Tengo entendido que Bernie sí, era sí, Pará, fue. me estás comparando a Bernie con Petri. Es que exacto, es que te estoy diciendo, o Patricia Bullrich incluso. Patricia Bullrich le hubiese gustado ser, no sé, la subcomandante Marcos, por ejemplo. No sé quién opinó recién que dijo que Skull habla sobre el conocimiento, desde el conocimiento y que no se informa por Twitter. Está bien, me parece perfecto. Yo te hablo desde la experiencia de vida, desde ver los copamientos de tablada, desde ver tiroteos en Ezeiza. Está bien que era chico yo, pero de ver los tiroteos en Ezeiza y de cruzar caminando el Riachuelo, Mira, el Matanza. hubo alzamientos cara pintada que eran de línea nacionalista y también hubo falsos alzamientos para encubrir a los otros. Contale a los Centennial por qué fue lo de Ruchi, por qué fue la masacre de Ezeiza. A ver, la masacre de Ezeiza fue un enfrentamiento entre las fuerzas de la CGT y las fuerzas de los montoneros asesinos que querían básicamente demostrarle su poder al sindicalismo peronista clásico ortodoxo. Y nada, básicamente se cagaban a palos hasta que Perón No, los a echó de palos la no, plaza. a tiros. No fue entre montoneros. Ya dentro del sindicalismo había una decisión grande. Pero lo que digo, En el avión venían compañeros populares, venía Fabio en el avión. No era sindicalista. Ahí es como lo que pasó en No habrá más pena ni olvido. O sea, el que mató a Ulises Dumont arriba del Torito gritó viva Perón y Ulises Dumont gritó viva Perón. O sea, hay gorilas y hay gorilones dentro del peronismo. Y bueno, por eso te estoy diciendo, hay una yo no te estoy diferencia. contestando a vos, Pul. Yo le estoy comentando al otro chico que dijo que fue entre montoneros. No, en realidad había más de Fuerzas Armadas del Pueblo. O sea, habían varias organizaciones, no era solamente Montoneros la que había en la Argentina que fuese una organización armada. De hecho, el ERP tenía métodos mucho más maoístas y Montoneros era como un poco más nacionalista. O sea, no es que todas servían a los mismos intereses, o sea, algunas tenían sus propios objetivos, o sea, algunos querían una revolución cubana en Argentina y otros simplemente querían aleccionar a su patrón, por decir así. O sea, en algún momento hasta el mismo Perón les dijo que si querían sacar, o sea, si querían hacer otra cosa que no fuese peronismo, que se sacaran la camiseta peronista y que se fueran, o sea, que no, porque perdieran uno u otro voto no se iban a poner tristes o algo así. O sea, ya no me acuerdo bien la cita original, pero algo así es lo que dijo, está grabado incluso en un video en blanco y negro. Pero lo que digo es que hay diferencias, o sea, hay formas de abordar la sociedad y yo se lo puedo creer a fuerzas políticas que no han tenido que ver con esa parte turbia de la Argentina. Pero a gente que al mismo tiempo te milita, o sea, a ver, para empezar, la masacre en Ezeiza no debería haber ocurrido si esas organizaciones no hubiesen estado armadas. ¿Por qué las organizaciones populares de la Argentina eran casi organizaciones paramilitares? ¿Por qué tenían acceso a las armas? Y al mismo tiempo tenías un José Ignacio Rucci que tenía de custodia boxeadores. O sea, que ni siquiera tenían armas largas como para defenderse de un ataque. Y ocurrió el famoso operativo Traviata. Hay cosas imperdonables de las cuales hasta los mismos dirigentes de Montoneros en varios documentales lo admiten, o sea, incluso hasta tenían canciones. O sea, tenían canciones que con los huesos de Aramburo iban a hacer una escalera hasta el cielo, o sea, no se hagan las carmelitas descalzas, o sea, y ahora va a venir la derecha y va a querer imponer la teoría de los dos demonios, o sea, de que la derecha tuvo que salir a salvar la patria del comunismo. No, en realidad lo que hay que hacer es enterrar el pasado, enterrar a Montoneros, enterrar a Tacuara, enterrar a Videla, enterrar a Menem, enterrar a Alfonsín y construir política nueva.
con sistemas nuevos, que no tengan nada que ver con la historia argentina. Perdón, medio segundo. Nico, ¿estás o se te cayó? Nico, lo voy a bajar. A ver si se puede volver a subir. Sí, qué mal que está funcionando Twitter, chicos. Sí, al principio se cayó. Sí, perdón, sigan. Listo. No, eso. Es que a veces me molesta, porque yo con 32 años y habiendo militado todas esas ideas que hoy en día me parecen retrógradas, pero en su momento me parecían ideales muy, muy justos o causas muy nobles, el defender la patria, los valores, la familia tradicional, la soberanía. Pero es que ya te das cuenta que hasta países que fueron capaces de ir a una guerra contra Estados Unidos, hoy en día son socios de Estados Unidos. O sea, siempre pongo el ejemplo de Japón. Los mismos nacionalistas del mundo no pueden explicarse cómo un país al que lo arrodillaron con 2 bombas atómicas sea hoy el socio comercial y estratégico militar de su supuesto verdugo. Y al parecer la Constitución Democrática Pacifista de Japón, escrita por manos estadounidenses, es decir, escrita por no se me viene el nombre ahora del almirante. Marshall. Bueno, no fue Marshall. O sea, Marshall es más relacionado a un salvataje económico, el plan Marshall. Pero en realidad era otro militar muy distinguido y reconocido que después quiso ser presidente de Estados Unidos. O sea, quería ser presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, que de hecho... Que participó de la guerra de Corea y participó de la guerra del Pacífico. Sí, que bueno, creo de que de hecho él temporalmente fue emperador de Japón. ¿Cómo? Creo que de hecho ese militar temporalmente fue el emperador de Japón. Skull, volviendo a lo de Nisman, yo leí que a Nisman lo mataron porque supuestamente Nisman sabía que el gobierno argentino y los políticos del momento planeaban con Irán hacer otro 11 de septiembre. Le querían vender un submarino, supuestamente. No te lo descarto, pero a ver, yo no soy el poder. Es un montón esa teoría. No soy el poder judicial, entonces no puedo decir quién es culpable. Yo solo sé que hay un fiscal que en todas sus declaraciones demostraba estar asustado. O sea, un tipo que te estaba diciendo por la televisión que en cualquier momento lo iban a matar y después aparece muerto. Entonces, no me vengan a decir que fue un suicidio porque, o sea, los hechos, la lógica. Igual lo de Nisman. No, pero pará.